Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más en el Foro de la Historia para hablar acerca de memoria. Hoy vamos a hablar con Pablo Alcántara acerca del libro DGS. Ya en su momento estuvimos hablando con él acerca de la represión durante el franquismo. Pues digamos por otro libro que publicó hablando de la secreta de Franco. Y bueno, pues hoy venimos a hablar acerca de la DGS, una institución política que, bueno, pues se dedicó a reprimir a cualquier ciudadano que se opusiera al régimen. Una institución que tuvo, la verdad, una actividad represiva muy grande y que, bueno, que Pablo nos ha querido contar aquí en este libro, que la verdad que está genial. Me gustaría preguntarte lo primero cómo estás, cómo ha sido el desarrollo de esta novela, sobre todo teniendo en cuenta que venías de, bueno, hablar de, digamos, de algo intrínsecamente relacionado, pero, eh, pues diferente, porque al final estás hablando de la institución en sí. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme otra vez a vuestro programa. La verdad que estuvo muy bien, ¿no? La entrevista la otra vez también. Y bueno, la verdad que estoy muy bien, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, era importante hacer un trabajo de este tipo, ¿no? Sobre, bueno, primero con la secreta de Franco, ¿no? Que fue mi primer trabajo en que me hiciste la entrevista, pues intentar hacer una historia, ¿no? De lo que era la institución de la Brigada Político-Social, que es la policía política durante la dictadura franquista. Y ahora con este libro un poco de la DGS lo que pretendo es hacer un poco una historia del edificio, ¿no? Una historia del edificio que, bueno, la mayoría de personas de este país, ¿no? Yo creo que lo conocen porque es el edificio donde se hacen las campanadas, ¿no? De Nochevieja, ¿no? La Real Casa de Correos en la Puerta del Sol. Y bueno, pero lo que mucha gente no sabe o bueno, desconoce porque no se ha estudiado, no se ha querido hablar de ello, es que ese edificio, pues bueno, se torturaba y se asesinó a miles de personas durante la dictadura franquista, ¿no? Y es lo que pretendo hablar en este libro. La verdad es que es lo que te iba a decir, es un espacio que desde luego es muy conocido para la ciudadanía española, pero que sin embargo no tiene ese significado que, bueno, que supongo con libros como este y con quizá la ley de memoria democrática se pueda de alguna manera resignificar y también incluir que en los sótanos de ese edificio pues hubo torturas y hubo sobre todo pues eso, vejaciones contra los ciudadanos y desde luego ataques bueno, físicos contra cualquiera que se opusiera a la dictadura. Bueno, lo primero eso, ¿cómo ha sido el desarrollo del libro? Porque claro, la verdad que ya con el otro libro de la secreta de Franco tuviste un trabajo intenso como historiador, que a mí es una cosa que siempre me gusta preguntaros porque sé que las fuentes son importantes, sé que por supuesto, y así nos lo dejaron muy claro en la carrera, que por supuesto pues la cuestión de informarse antes de escribir cualquier cosa y contrastarla es un proceso arduo y me gustaría pues eso un poco preguntarte cómo ha sido el proceso y qué digamos materiales has ido utilizando, archivos, lugares a los que has ido yendo. Bueno, la verdad que, bueno, para empezar, en este libro, o sea, aunque hablo del franquismo, pero claro, este edificio, la Real Casa de Correos, es un edificio que surgió en el siglo XVIII. A finales del siglo XVIII es cuando se construyó. Y este edificio en el siglo XIX y a principios del XX fue Ministerio de la Gobernación, lo que es Ministerio del Interior. De hecho, claro, cuando empecé a investigar del libro, pues bueno, solo iba a hablar en realidad del franquismo, pero claro, luego empecé a investigar eso, la historia, ¿no? Institucional que había en este edificio y dije, hostia, aquí también hay chicha, ¿no? No solo del franquismo, sino de otras épocas históricas, ¿no? Y bueno, pues empecé a investigar, ¿no? Sobre todo en las fuentes del Archivo Histórico Nacional o fuentes de la Biblioteca Nacional, ¿no? Que bueno, son fuentes muy importantes para los investigadores. Y ahí pues encontré un montón de información sobre lo que fue pues las políticas represivas en el siglo XIX, ¿no? Que claro, el franquismo, digamos, claro, obviamente fue el punto culmen, ¿no? De una como época represiva, pero en España ha habido otros periodos donde la violencia política, institucional ha sido o policial ha sido muy importante, ¿no? Pues la época de la Restauración, la época de la dictadura de Primo de Rivera, y eso también lo trato en el libro e intento analizarlo a través de esas fuentes primarias, ¿no? Y luego, bueno, yendo un poco al franquismo, claro, también me he encontrado un poco también otra vez la dificultad de acceso a las fuentes, ¿no? Como pasó con la secreta. Es que 2 años después de haber hecho este libro y tal, pues seguimos con los mismos, a pesar de la ley de memoria democrática, que bueno, luego podemos profundizar, pero es verdad que en el tema de acceso a archivos no dice gran cosa. Y es verdad eso, es verdad que ha habido avances, ha habido ciertos avances y tal, por ejemplo, pues de acceso a fuentes o por ejemplo incluso de poder hacer fotografías en los archivos y tal,
pero fuentes sobre todo de finales de la dictadura, principios de la época de la transición, pues siguen sin poder consultarse, ¿no? Y bueno, también siguen sin saberse muy bien qué fuentes policiales podemos consultar, por ejemplo, en el archivo del Ministerio del Interior, que no tienen un lugar de consultas en el propio archivo, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, he tirado también... Bueno, de hecho es curioso que, por ejemplo, para este libro, lo que pedía el Ministerio del Interior fue como el currículum vitae, digamos, como el expediente de los directores generales de seguridad, de, por ejemplo, Ares Navarro, que lo había sido, y otros directores generales de seguridad. Y lo pedí, o sea, este libro lo empecé a hacer en mayo del 22, sí, mayo del 22 más o menos, mayo, junio, verano del 22, vaya. Justo en ese verano pedí esos informes y justo me llegaron cuando ya había acabado el libro. O sea, cuando ya había acabado de hacer el libro, o sea, que tardará 1 año y medio en poder, o sea, dices tú, joder, información que puede ser importante. Luego lo estuve mirando y, bueno, más o menos ya había encontrado esa información a través de otras fuentes, pero ahí te dice mucho de cómo están los archivos, joder, tú... Una cosa que puedes arreglar en una mañana yendo al archivo, haciendo fotos al archivo con un sitio de consultas, pues como te lo mandan a casa, la información y tal, pues claro, obviamente hay un overbooking en los archivos, que eso no es culpa de los archivos, sino es culpa de que no hay más archiveros. Y pues claro, pues eso, pues te tarda 1 año y medio en llegarte información, ¿no? Y la verdad que eso impide mucho el acceso a la documentación. Pero bueno, también a través de eso, de información, yo que sé, de los juicios militares o juicios del Tribunal de Orden Público, a través de entrevistas, ¿no? De testimonios a personas, a través de la prensa también de la época, tanto del régimen como del antifranquismo, pues bueno, se sortea un poco esos vacíos que todavía siguen sin resolverse, ¿no? Otra vez, sobre todo también los boletines de investigación social que están en el Archivo Histórico Nacional, que eso sí que se pueden consultar hasta el año 75. Y bueno, pues la verdad que a través de esa información pues encontré información bastante interesante y que me impidió hacer un relato bastante profundo, no solo de franquismo, sino de otros periodos históricos. La verdad es que con el tema de los archivos, desde luego hay un déficit de personal, bueno, en general, creo que en muchas instituciones del Estado. Luego se sorprenderán cuando saquen récord en plazas públicas. Pero bueno, en cualquier caso, y como este es un podcast de historia y en concreto de memoria, no vamos a ponernos a hablar acerca de las instituciones públicas y sus déficits. En cualquier caso, lo que sí que, y hablando un poco de la cuestión del edificio, me sorprende bastante que la DGS estuviera en el centro en el total centro de Madrid, porque es que está en la Plaza del Sol, o sea, es que es donde cada año se celebra la entrada del año nuevo. Y es curioso porque me sorprende que hasta, por ejemplo, o sea, yo entiendo, por ejemplo, lo que decías, ¿no? La institución de correos, pues bueno, sí, tiene sentido que esté en el centro, pero la DGS con cómo era, digamos, la vida ahí dentro, porque al final los ciudadanos pasaban por la Plaza Mayor todos los días. O sea, por la Puerta del Sol. Bueno, yo tengo dos ideas de por qué se colocó ahí la DGS. Primero, porque anteriormente, ¿no? Antes de, como expliqué antes, ¿no? Había sido el Ministerio de Gobernación. Claro, cuando, digamos, se constituye el Estado liberal, ¿no? Y cuando se constituyen las instituciones, pues todas se colocan más o menos en el centro. Claro, de hecho, bueno, para quien no conozca Madrid y tal, de los que nos oyen, pues tú tienes el Palacio Real, ¿no? Luego tienes el edificio de la Real Casa de Correos al lado y luego está el Congreso de los Diputados. O sea, digamos que todas las instituciones están muy, muy cerca, ¿no? Y también tiene un sentido, bueno, pues de que hay una facilidad de la comunicación y demás. Obviamente, claro, ahora pues tenemos móviles e internet y es más fácil comunicarse, pero claro, en otras épocas pues era mucho más difícil, ¿no? Entonces, claro, pues digamos que las instituciones se colocan más o menos todas cercas y en un sitio céntrico. Y claro, ¿por qué se coloca la DGS ahí en el franquismo? Yo creo que también tiene que ver con una cuestión simbólica, ¿no? Lo que tú dices, que obviamente, claro, pues allí había torturas y pasaba mucha gente por ahí, pero es verdad que los calabozos pues estaban en los sótanos. Y, por ejemplo, sí que yo tengo unos testimonios de gente que intentaba hablar con la gente que estaba fuera, pero le era muy, muy difícil, ¿no? Porque, bueno, no se les escuchaba y encima estaban casi sin luz y demás, ¿no? Y claro, otra cuestión que también abordo en el libro es el tema de la cuestión de la Puerta del Sol, ¿no? Que, bueno, pues ha sido un lugar donde ha habido pues grandes movilizaciones, grandes luchas. De hecho, los primeros conocimientos que hay sobre la Puerta del Sol es con los comuneros de Castilla. O sea, digo, para que se vea el significado. Bueno, y luego, pues ahora en la actualidad, el 15M y tal, ¿no? Claro, el franquismo le quiere quitar ese valor, ¿no? Ese valor simbólico, ¿no? Como de lugar de protesta y quiere convertirlo en un lugar del terror. Y claro, qué mejor terror que la policía política, ¿no? Y digamos que por eso yo creo que es uno de los motivos por los que coloca ahí en la misma Puerta del Sol esa institución, ¿no? Para intentar, bueno, pues solventar cualquier tipo de protesta o lucha que pudiera haber, ¿no? En el franquismo. De hecho, el ceremonial
ceremonial de la dictadura se traslada a la Plaza Oriente, ¿no? Y donde Franco da sus mítines y tal, que es donde está está el Palacio Real. Y digamos que y la Puerta del Sol pierde todo su significado que había tenido anteriormente. Bueno, sí que se hacen procesiones, y bueno, el tema del fin de año y tal, pero digamos su significado político, el franquismo se lo intenta quitar, ¿no? Poniendo ahí a la DGS, ¿no? Y claro, pues claro, la gente no se va a manifestar. Bueno, y era muy difícil manifestarte en el franquismo sin que te pueden detener. Claro, manifestarte delante de un edificio policial pues ya era mucho más complicado, ¿no? Bueno, y en el centro de Madrid, desde luego, aún más, donde si tenías que salir huyendo, cosa que era lógico y normal, porque, bueno, pues con la cantidad de represión que había y el control de la policía sobre el Estado, pues vamos, manifestarse en el centro de Madrid era un acto suicida, en todo caso. Fíjate, digamos un poco hilándolo con esto, hace unos meses me propuse algo. Yo, de las pocas cosas que yo contaba aquí, es que yo soy historiador, bueno, pues, estudié el grado de historia, tengo un máster en historia contemporánea y otra de las cosas, probablemente la que más orgullosa estoy, es que soy afiliado a comisiones obreras. Y hace unos meses estuvimos aquí en el podcast hablando acerca de la historia de comisiones obreras hasta lo que viene siendo la transición. Y bueno, pues hablando un poquito de este tema, mencionamos lo que es el TOP, ¿no? El Tribunal de Orden Público, que está copado por casos en los que, bueno, pues los sindicalistas más perseguidos por los de comisiones obreras. Y justo pensando acerca de esto, me planteé, digamos, qué personajes pudo haber en los sótanos de la DGS. O sea, quiero decir, ¿qué personajes pasaron por allí? Entiendo que desde políticos, pasando por sindicalistas y ciudadanos de a pie que habrían sido detenidos por cualquier razón que el régimen considerara. De hecho, hablando con Julián Ariza, a mí él me comentó en su momento, probablemente una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, hablar con este señor. Me comentó que a él le detuvieron y no le dieron ni siquiera la explicación de por qué, y cuando les preguntó no sabían tampoco el decirle el por qué. Bueno, una pregunta muy, muy interesante porque, claro, en el libro bueno, también lo hice con La Secreta, ¿no? Intento desvelar un poco, claro, los personajes que fueron allí torturados. Claro, yo en el libro, obviamente, pues claro, el movimiento obrero juega un papel, o sea, es un papel primordial, ¿no? En la lucha contra la dictadura y obviamente, como bien has dicho, pues la mayoría de personas que eran detenidas pues eran militantes antifranquistas, de comisiones, también algunos de UGT, de CNT y tal, pero sobre todo de comisiones. Por ejemplo, bueno, el caso de Marcio Camacho, ¿no? En el libro explico, ¿no? Cómo pues cuando fue detenido, su experiencia dentro de la DGS, ¿no? Que él tiene una autobiografía que se llama Confieso que he luchado y él habla ahí, ¿no? De las torturas que sufrió y demás. Eso, pero también el tema un momento estudiantil, ¿no? El famoso caso de Enrique Ruano, ¿no? Que fue torturado y tal. Luego Julián Grimao, ¿no? O Tomás Centeno, del Partido Socialista, también, que fue asesinado en la propia Dirección General de Seguridad. Pero claro, en el libro, aparte del tema político, también me interesa mucho el tema de la cuestión pues, de los delincuentes comunes también, que no han sido tan estudiados, ¿no? Porque también, por ejemplo, con el tema de los kinkis, ¿no? Pues con el famoso cine kinky, ¿no? Pues se suele hablar de que es algo como que surgió en la transición, y no es verdad. Ya en el franquismo, claro, con las ciudades, ¿no? Que estaban abarrotadas, los barrios obreros que estaban degradados y tal, surge ya este fenómeno, ¿no? De la delincuencia común, de los kinkis. De hecho, en el libro lo hablo, ¿no? Como a finales de los 50 ya surge, ¿no? En las primeras menciones a los kinkis, ¿no? Y también, pues, como estos personajes también han torturados, no por la brigada político-social, sino por la brigada criminal, pero también, ¿no? Sufrieron la represión del Estado, también la cuestión moral, ¿no? Por ejemplo, en el franquismo el carnaval estaba prohibido, o también, por ejemplo, había reglamentos sobre cómo vestir en las piscinas, en las playas, y también esas personas eran perseguidas, ¿no? O, bueno, luego los curas obreros, por ejemplo, ¿no? Hubo muchos curas, ¿no? Que se enfrentaron al régimen, y también el Padre Llanos, por ejemplo, aquí en Madrid, pues, personas del colectivo LGTBI, ¿no? Que también fueron reprimidas, las mujeres, ¿no? Por practicar abortos, ¿no? Cosas que hoy en día, pues son normales del día a día, ¿no? Espero, ¿no? A que sigan siendo algo normal y democrático y sano. Pues claro, en el franquismo no era así, ¿no? Y bueno, pues obviamente los presos políticos fueron los más torturados, pero también había otros colectivos, ¿no? O sea, todo aquel que se enfrentaba al régimen, tanto de una forma política como de una forma moral, ¿no? O tal, pues era reprimido, ¿no? Bueno, de hecho, por ejemplo, también intelectuales, ¿no? Como Fernando Arrabal, ¿no? De hecho, en el libro hablo, Fernando Arrabal, bueno, es un intelectual muy famoso, ¿no? Muy conocido, famoso vídeo de criminalismo y tal. Pero Arrabal, por ejemplo, fue detenido, o sea, lo cuento porque lo encontré ahí en el archivo en Alcalá de Henares, en el AGA.
que el hombre fue detenido por hacer unas firmas de libros, puso "me cago en Dios y en la patria" en el libro a un niño de 16 años, y por eso fue detenido la Dirección General de Seguridad. Eso son historias que dices tú, joder, cosas que dices tú ahora, pues, hombre, bueno, a ver, cosas que podrían pasar, pero que, joder, ahora, pues parecen cambolescas, pero que en aquel momento, pues, como cualquier cosa te pueden detener, ¿no? La verdad es que sí, bueno, justo hablabas del tema de los curas obreros y de, digamos, todos esos movimientos y de hecho, bueno, digamos, me llevaba a reflexionar a que este edificio de la Dirección General de Seguridad al final es la esencia del régimen, o sea, es decir, que es eso, la pura represión de quien ha conquistado un país literalmente por asalto, o sea, es decir, durante 3 años de guerra para luego instituir el terror, nunca mejor dicho. Sé que es un tema un poco tenso, porque la verdad que es complicado, pero hemos hablado de los sótanos, hemos hablado de, digamos, de los interrogatorios. ¿Qué tipos, cuando, claro, termina la dictadura, comienza esa transición, que bueno, al final también hemos visto que hay una buena, y lo hablamos con el otro libro de La secreta de Franco, digamos que lo que es la dictadura no termina, sino que de alguna manera en democracia hay ciertas personas que siguen en estas instituciones y que luego serán depuradas, pero que tardan mucho tiempo. ¿Qué tipo de torturas y qué, sobre todo, digamos, qué violencia se ejercía ahí y cómo estaba, o sea, y si se vio luego en las propias entrañas del edificio? Te refieres a la transición, ¿verdad? Sí, ya en la transición y cuándo se descubrió esto y si tuvo algún impacto en la opinión pública. Claro, bueno, es que, claro, el edificio como DGS, como, bueno, primero Dirección General de Seguridad y después ya en Transición y Democracia, Dirección General de Policía, digamos que se mantiene en la Puerta del Sol hasta el año 83. De hecho, no es hasta que hay las primeras elecciones democráticas en la Comunidad de Madrid y ya, digamos, bueno, entra el Partido Socialista a gobernar y ya, pues, digamos que en el año 83 es cuando, digamos, ya se convierte en lo que es hoy la Comunidad de Madrid, que sigue siendo en la actualidad. Aunque, bueno, hasta el año 91 hay dependencias policiales en ese edificio. Pero, bueno, digamos que se desentrama todo ese edificio, o sea, como institución policial, pero claro, entre el 75 que muere Franco y el 83, pues pasan unos cuantos años, ¿no? Y pasan unas cuantas cosas, ¿no? O sea, claro, como lo hablábamos antes en La secreta, pues la mayoría de policías, miembros de la judicatura que habían reprimido, ¿no? O habían institucionalizado el terror, los militares franquistas siguieron en el poder, ¿no? De hecho, yo en el libro, de la DGS, hago un retrato un poco de qué pasó con los directores generales de seguridad que habían estado en el franquismo, qué pasó con ellos en la transición. Bueno, algunos ya habían muerto, pero otros, por ejemplo, como Carlos Ares Navarro, que fue el primer presidente, el último presidente con Franco y el primer presidente con el rey Juan Carlos, pues él luego fue diputado con Alianza Popular, bueno, senador, perdón, con Alianza Popular, o sea, digo que el hombre luego siguió teniendo una carrera política, ¿no? En democracia, ¿no? Y luego otros directores generales de seguridad que no eran tan famosos, pues bueno, pues tuvieron también sus puestos en la alta administración y demás, ¿no? Y claro, pues obviamente, pues como estas personas siguieron, pues muchos de sus métodos siguieron actuando, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay un caso de una muerte, ¿no? En la propia Dirección General de Seguridad en el año 80, ¿no? De José España Vivas, que era un militante del PCR y del Grapo y tal, de Alcalá de Henares, que fue asesinado en la Dirección General de Seguridad, o el caso Arregui, ¿no? Que fue un militante de la Izquierda Abertzale y de ETA, que también, pues, fue torturado en este edificio. Y luego, sobre todo, de hecho, en el año 83 acaba este edificio siendo Dirección General de Seguridad con un episodio muy oscuro, que es el del caso El Nani, que, bueno, además el año pasado se cumplió el aniversario y, de hecho, Televisión Española sacó un documental muy interesante sobre este tema, que fue un caso de un tío que era un delincuente común, que se dedicaba al robo y tal, que estaba compinchado con policías, en plan, y él robaba y luego pues le detenían y la policía se quedaba con el botín, básicamente. Y este hombre, pues, bueno, pues fruto de una presión que hubo por detener a esta gente, pues le detuvieron, le torturaron y luego no se supo qué pasó con él. No se supo, supuestamente en Moratalaz le dispararon y lo asesinaron, pero no sé, 40 años después de lo que ocurrido no se encontró su cuerpo. Se dice que estaba en una finca de Andalucía, tal, pero no se sabe qué pasó con él 40 años después. De hecho, o sea, con la firma del atestado policial no la firma el propio Nani, o sea, se firma con una X, no es su propia firma. Entonces no se sabe muy bien qué pasó con él. Y es el caso con el que, digamos, la DGS deja de estar en la Puerta del Sol y en el episodio muy, muy oscuro que demuestra los claroscuros que en ese periodo, ¿no? De la transición, que no todo fue maravilloso ni bonito, sino que hubo muchos episodios muy oscuros que también tienen que salir a la luz, ¿no? Entiendo yo. Sí, de hecho,
En otro episodio de aquí del podcast estuvimos hablando con varios represaliados y torturados por Billy el Niño, y justo hablábamos de eso, de que a ellos habían sido los últimos años de la dictadura en los cuales los habían reprimido por manifestarse de manera estudiantil o por pertenecer a diferentes grupos políticos opositores al régimen, pero que una vez muerto Franco y digamos instaurado o comenzado ese proceso de transicionar a la democracia, sigue habiendo una represión importante. Pero bueno, también está el ejemplo de los abogados de Atocha, que es el que conocerá todo el mundo, que de hecho es un caso fundamental para entender, pues justo lo que dices, ¿no, Pablo? Que lo que es la dictadura no es un camino de rosas, sino al contrario, es un proceso tremendamente violento. Luego me sorprende, la verdad, y yo sí que es cierto que, por cierto, recomendaría leer a Santos Juliá, que tiene un de la transición interesante, acerca de cómo luego otros países cogen el modelo, ¿no? Pero que cogen el modelo, cogen la teoría, que ese es el tema. Que a mí me parece interesante, porque, bueno, esta gente está intentando emular un proceso que no existe. Pero bueno, aquí cada uno con su... Luego llamarán utópicos a, yo qué sé, a algún marxista o leninista. Y dice, joder, ¿sabes? Pero bueno, en cualquier caso, en fin, claro, acaba este final y o sea, esta DGS comienza, digamos, ya bueno, los gobiernos de Felipe González y en Madrid la cuestión de, bueno, lo que dices tú, los socialistas en la Comunidad de Madrid, se termina, digamos, este edificio y en estos años, ¿qué ha pasado con este espacio? ¿Y ha habido algún intento por resignificarlo o tener algún tipo de, no lo sé, de mención sobre esa historia tan oscura bueno, que la ciudadanía madrileña desconoce absolutamente? Pues, a ver, ha habido intentos por parte de la sociedad civil, ¿no? Pues colectivos de memoria histórica, víctimas del franquismo, ¿no? Que han pedido que por lo menos se ponga una placa, ¿no? En el edificio que recuerde que ahí se torturó a gente, ¿no? Y que, bueno, que hubo gente, también que hubo muertos, ¿no? Por parte de la dictadura franquista, ¿no? De hecho, creo que va a haber, está habiendo movilizaciones continuamente. De hecho, todos los jueves en Sol, ¿no? Hay una manifestación, ¿no? De colectivos memorialistas, ¿no? Y entre otras cosas se pide que ese edificio, ¿no? Se señale como lugar de memoria, lugar de tortura y de represión. Y digamos que incluso partidos de la izquierda, ¿no? Como PSOE, Sumar, sí que han pedido, ¿no? Que por lo menos se ponga una placa, pero claro, desde las instituciones no... Ahora, claro, ahora mismo pues en las instituciones madrileñas gobierna el Partido Popular, que no tiene ningún interés, ¿no? Por desentrañar este pasado, que no se hable de ello, que no se diga nada. Y por supuesto eso que no, de hecho en el edificio, ¿no? En el edificio de la Puerta del Sol hay una placa a los héroes del 2 de mayo, a las víctimas del COVID y a las víctimas del 11M. O sea, sí que hay intento claro, de la memoria, de otras memorias, ¿no? Pero claro, la memoria de lo que allí ocurrió en ese edificio no, de la represión franquista no se quiere hablar porque claro, el PP pues sabemos de quiénes son herederos y sabemos qué política defienden, ¿no? Pues bueno, ahora lo hemos visto estos días con lo de la Aurora Piconrel ahí en Baleares, que bueno, es verdad que fue Vox, pero PP tampoco. Feijóo decía, no he visto el vídeo y tal, o sea, intentan tapar, ¿no? Inmiscuirse y no decir nada, ¿no? Entonces, claro, pues obviamente con el gobierno autonómico va a ser bastante complicado. Bueno, o sea, yo creo que, pues obviamente, yo creo que, a ver, yo siempre soy optimista y esperanzador en el sentido de que, bueno, yo creo que hay ejemplos en otros países. De hecho, bueno, en el libro hago un anexo, ¿no? De lugares de memoria, ¿no? Por ejemplo, en Lisboa. O sea, no tenemos que irnos muy lejos. En Lisboa no tenemos que irnos a Argentina o Alemania. En Lisboa, aquí al lado, vamos, a unas horas en coche, A tienes un museo. 55 minutos en avión, para que lo sepáis. Eso, exacto. Está el Museo do Aljube, que es un museo que se ha creado en el centro de Lisboa, al lado de la catedral, que es un museo sobre la represión de la dictadura de Salazar, ¿no? De la dictadura de Salazar, sobre la represión de los claveles, sobre la actuación de la policía política de Salazar en la dictadura. Y era un antiguo centro de torturas de la policía. Y hay un museo, y es un museo que si no has estado en Lisboa o si no habéis estado en Lisboa, que nos escuchen, os recomiendo ver porque es maravilloso ese museo. Yo lo he visto 3 o 4 veces y escribí un artículo sobre ese museo además. Luego, incluso en Barcelona, Cárcel Modelo, también hay una sala de exposiciones y se hacen exposiciones sobre lo que es la represión del franquismo, tal, porque también fue una cárcel de presos políticos. O sea, digo que hay casos en nuestro país y en lugares cercanos donde hay esos lugares. Luego, en el libro también tengo un anexo de lo que fueron pues otros centros del terror franquista, ¿no? No solo en Madrid, porque los hubo en toda la geografía española. Y lo que también analizo un poco es ver qué ha pasado con esos edificios después. Lo que veo es un poco desolador, salvo en Barcelona, con la Vía Laietana, la comisaría de Vía Laietana, que sí que hay una placa, bueno, hay una placa al lado del edificio.
la mayoría de edificios pues o han acabado derruidos o han acabado siendo otra cosa o siguen siendo comisarías de policía o eso, están en condiciones deplorables, pero no hay nada, una placa o algo que recuerde lo que allí sucedió. Entonces, bueno, pero bueno, hay que ser optimista siempre. Cierto es que yo soy una persona muy optimista como tú, Pablo, porque creo bueno, que con la ley de memoria democrática ha habido muchas cosas que han cambiado, hay cosas con las que se queda corta. Has comentado la cuestión de los archiveros, yo creo que también dejar a ciertos colectivos fuera de lo que es la propia ley, que también lo hemos hablado aquí, de la cuestión del maquis, por ejemplo. Pero bueno, yo en ese sentido también soy optimista. Justo me estaba acordando cuando has dicho lo de las placas, la cuestión de lo importante que es en democracia el reivindicar este tipo de cosas. Mira, hace poco yo, la verdad, bueno, para quien no lo sepa, pues la base de este podcast es Madrid. Yo vivo en Madrid y la verdad es que me muevo mucho sobre todo por el barrio El Pilar y la zona, digamos, que está en el distrito de Fuencarral del Pardo. Bueno, pues no sé si alguien lo sabe, pero en Fuencarral del Pardo, si lo habéis podido leer, hay un cementerio donde están enterrados los brigadistas internacionales. Bueno, pues para quien lo sepa, están intentando instalar un cantón, que es básicamente como una especie de como edificio de donde almacenar como un cubo donde almacenar maquinarias, donde almacenar residuos, donde almacenar diversos tipos de materiales, justo donde se sabe que hay 451, si no más, brigadistas internacionales. Y por eso es tan importante, entre otras cosas, que existan asociaciones memorialísticas, por cierto, con las que hemos hablado aquí en el podcast, como los amigos de las brigadas internacionales, o por ejemplo, pues eso, espacios locales donde se puede hablar sobre este tipo de cosas, como por ejemplo las juntas de distrito municipal en Madrid, que es algo que quizá a otra gente en España, digamos, que no le sonará tanto, pero son como una especie de concejales de barrio, por así decirlo, ¿no? Donde pueden hacer diferentes propuestas para mejorar lo que más cerca le viene a los ciudadanos, que es su calle, su barrio, su distrito, ¿no? Y la verdad que me recordaba mucho a eso y lo importante que es reivindicar que este tipo de espacios no se pierdan y que no se pierdan y se reivindiquen, porque creo que es importantísimo el que podamos decir claramente queremos tener estos espacios, queremos recordar a estas personas que al final, pues en el caso, tanto en muchos casos de los afectados por la Dirección General de Seguridad, al igual que en este caso el que hablamos ahora de los brigadistas internacionales, son personas que luchan por la democracia. Hay que reivindicar a Marcelino Camacho, pero también al brigadista turco que vino aquí a luchar en la Guerra Civil Española por un solo ideal, que es la democracia bueno, y eso, y la lucha de los de abajo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, me gustaría terminar este programa con una pregunta, y es cómo valoras tú, ya que hemos estado hablando de memoria a lo largo de este programa, cómo valoras tú la ley de memoria democrática y si crees que en un futuro no muy lejano se podrá, digamos, dotar de resignificación espacios como los que tú hablas en el libro, en este caso la Dirección General de Seguridad. Bueno, primero quiero hacer una pequeña reflexión con lo que has dicho, que me ha parecido muy interesante sobre el tema de las brigadas internacionales, el tema de la resignificación de los espacios, porque realmente en Madrid, o sea, que para quien no conozca Madrid y tal, en muchos edificios tú te fijas y hay placas de, por ejemplo, aquí nació tal músico, aquí murió tal cantante o murió tal escritor. O sea, digo que sí que hay una memoria de, pues eso, de las cosas que pasaban en la historia, pero claro, una memoria interesada, ¿no? De hecho, también un lugar que es curioso y que la verdad que tengo que escribir sobre ello algún día es el Museo de Historia de Madrid, que está ahí por la zona de Chamberí o en la calle Fuencarral, que es un museo donde, pues eso, el siglo XVIII, el siglo XVII, la Villa y Corte de Madrid, pues se te lo ponen todo, o sea, hay un análisis súper profundo, tal, pero claro, de repente llegas al siglo XIX también te lo tratan, pero bueno, ya un poco más tal, pero luego de repente el siglo XX que joder, en Madrid, pues hombre, pasaron cosas en el siglo XX, ¿no? La guerra civil, tal. No hay nada. O sea, no hay nada. Y es como, pues claro, se intentó borrar ese pasado, ¿no? Un Sí, poco. de hecho es interesante porque hace no relativamente mucho, bueno, ya un par de años, hubo varias exposiciones hablando sobre fotografía en la guerra civil y cosas así, pero nunca, digamos, se ha destinado un espacio concreto
a hablar sobre este tipo de cosas ahí en este museo. De hecho, ves mucha cosa, concretamente en el museo este, ves mucha cosa del siglo XIX y Mm. poco del siglo XX, que al final pues es quizá el más cercano y el que de alguna manera todos conocemos, ya sea por familiares, ya sea porque es el que más nos toca de cerca. Sí, totalmente. Es un uso, claro, pues ahí tienes un uso partidista de la historia de la memoria, está claro. Bueno, yendo a la pregunta que me has hecho, que me he ido un poco, pero bueno, me parece muy interesante hablar de este tema, que con el tema de la memoria democrática, hombre, a ver, yo creo que obviamente pues ha sido un paso adelante respecto a la memoria histórica, ¿no? Bueno, pues con el tema, por ejemplo, sobre todo con el tema educativo, ¿no? Pues intentar implantar, ¿no? Que se dé temas de memoria democrática y tal en las escuelas, aunque luego, claro, eso también depende mucho de las comunidades autónomas, ¿no? Luego, pues yo qué sé, la ayuda al tema de las familiares, a las fosas comunes, que eso se sigue ampliando, ¿no? Y que es importante. Luego, pues todo el tema de, por ejemplo, de que los crímenes del franquismo no solo se traten hasta el año 75, sino que se quiera investigar hasta el año 83, ¿no? Que es lo que se habla en la ley y tal. Y se habla también de los crímenes de la transición, ¿no? De la extrema derecha y de la policía y tal. Y bueno, una serie de cambios que son importantes, pero yo creo que hay varias deficiencias, ¿no? El primero es con lo que antes hablamos un poco, el tema de archivos, que es que la ley se queda en una cosa muy abstracta, ¿no? Se habla de que sí, de que se permitirá el acceso y tal, pero claro, si tú no cambias la ley de secretos oficiales, que es una ley franquista, y ahí sigue después de varios años de gobierno progresista, digamos, eh, la ley de patrimonio histórico, ¿no? Que impide la consulta de documentos de personas que sigan vivas o fallecieron hace más de 25 años, o sea, documentos policiales, personales y tal. Claro, si esas leyes no se modifican, por mucho que tú una ley digas que vas a permitir la apertura de archivos, pues al final eso queda en nada, ¿no? Luego, por ejemplo, con el tema de lugares de memoria, que por ejemplo sí que creo que hace unos meses había como declarado el lugar de memoria Guernica y tal. Pero claro, eso vale, está muy bien hacer una declaración institucional, pero claro, si luego tú no haces que hay una placa, que hay algo ahí, pues posible de poco. De hecho, yo hace unos años ya estuve por Guernica, que joder, tenía muchas ganas, y me veo un poco de decepción de que, o sea, joder, para ser un lugar tan emblemático tampoco había tanta significación. Eso igual ha cambiado estos años, pero me sorprendió bastante, ¿no? Y bueno, y luego con el tema de, por ejemplo, con el tema de la DGS, pues hombre, es verdad que, por ejemplo, ahora se ha propuesto una PNL sobre el tema de poner una placa por parte de Sumar y tal, y demás, pero claro, eso, no sé, creo que tiene muy poco recorrido, ¿no? Yo, ojalá que ese edificio pues fuera un museo. O sea, yo, por ejemplo, pues echo de menos que, porque se ha hablado del tema de Valle de Cuelgamuros, de que sea museo, tal. Hombre, yo, la verdad, porque, bueno, para quien no conozca Madrid, claro, el Valle de Cuelgamuros está bastante lejos, o sea, no está ahí en el Escorial, está como a 40 minutos de centro, claro. Y, hombre, es verdad que, pues, bueno, de hecho ahora ha salido una polémica, ¿no? De que siga habiendo bodas en Cuelgamuros y tal, se siguen celebrando bodas. O sea, digo, en fin. Pero eso, yo creo que sería importante que hubiera un museo de la represión franquista, de la guerra civil y tal, en el centro de Madrid, como hay ese museo del municipal que hablábamos antes, ¿no? Y hombre, pues a mí mi gran sueño sería que este edificio de la Real Casa de Corres fuera museo, ¿no? Pues eso, yo echo de menos cositas, ¿no? De la ley, luego, por ejemplo, con el tema de amnistía, ¿no? Que, pues bueno, pues los crímenes del franquismo siguen, aunque se habla, ¿no? De que, bueno, que apelando al derecho internacional, pues claro, son cosas como muy abstractas que al final lo concreto no se llevan a cabo y al final, pues no se pueden juzgar los crímenes del franquismo en nuestro país, ¿no? Y claro, al final pero bueno, o sea, hay avances y se va a seguir. Yo creo que hay que seguir avanzando, ¿no? Y viendo sobre todo lo que tenemos enfrente, ¿no? Con Vox ahí impidiendo cualquier tipo, bueno, ahora la derogaciones de las leyes de memoria y con las leyes de concordia y tal. Pues hombre, yo creo que hay que seguir avanzando, ¿no? En estos temas porque, bueno, es que nos afecta mucho al presente. O sea, es que parece, nada, una cosa del pasado, ya pasó. No, no, es que muchos de los problemas o muchas de las cuestiones que nos afectan hoy tienen que ver con el pasado, ¿no? Y por eso también lo estudiamos. Y yo creo que es importante seguir avanzando, aunque ha habido avances, pero yo creo que hay que ser mucho más ambiciosos. Pues la verdad que con esto me gustaría terminar el programa, no sin antes recomendar el libro de DGS y por supuesto dejar también el anterior de la secreta del franquismo y la secreta de Franco. Y bueno, pues darte las gracias, Pablo, por haber estado aquí con nosotros. La verdad que me alegro mucho, entre otras cosas, porque aparte de que esto es una conversación cordial en la que, bueno, pues debatimos y sobre todo intentamos que la gente piense también es un espacio muy agradable para, bueno, pues hablar de temas que son tremendamente importantes, como tú dices, para nuestro presente y que nos afectan directamente. La verdad que te deseo muchísimos éxitos. Sé que has estado en un montón de sitios ya, bueno, pues
publicando y sobre todo promocionando el libro. Y he visto que mucha gente interesante e importante te lo ha recomendado. De hecho, creo que Ángel Viñas te lo recomendó, lo cual para mí ya es caso de éxito tu libro. Sí, 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 total, así Ángel Viñas, Carlos Hernández, o sea, varias gente así importante del tema de la memoria, bueno, o de la historia, ¿no? De la historia lo han recomendado el libro y, joder, para mí es un orgullo que gente como Ángel Viñas y tal lo recomiende, ¿no? Y bueno, demuestra que a veces, pues claro, estás un poco solo en el trabajo o haciendo las investigaciones y bueno, pero luego ves que tiene el impacto social que tiene y es muy, muy importante y, joder, está muy bien. Pues dicho esto, la verdad que te animo a seguir así porque creo que, insisto, está teniendo mucho impacto social. Además lo que está muy bien también, entre otras cosas, es que tú te mueves. Que quiere decir que eso es una cosa que no rechazas estar en ningún espacio, desde los más pequeñitos, como puede ser este podcast, que lo escuchan unos pocos miles de personas, pasando a periódicos y a otros espacios muchísimo más grandes donde, por supuesto, tenemos y tienes que estar. Así que muchísimas gracias, Pablo. Esta es tu casa. Cuando quieras, pues para hablar de lo que sea, aquí estaremos. Y nada, deseando ver cómo se desarrolla tu próximo libro y el presente, por supuesto. Nada, pues muchas gracias y jo, para mí es un privilegio estar en programas como este que son muy necesarios porque yo creo que es importante divulgar la historia, o sea, está muy bien hacer las investigaciones, pero si no las divulgamos, si no las damos a conocer a la gente, ya sea en programas como este o ya sea en medios pues más generalistas o tal, yo creo que aquí están en todos lados, obviamente defendiendo pues una idea de la historia, vamos, coherente y tal, pero eso no hay que rechazar estar en ningún lado y divulgar a tope, que son unas grandes asignaturas también de los historiadores, el tema de la divulgación que es fundamental. Pues sí, en esto estamos y en eso seguiremos y lo haremos cada domingo aquí en el Foro de la Historia. Así que nada, lo insisto, dejaremos el link en la descripción para que podáis adquirir el libro de Dasa y pues muchas gracias, Pablo, por haber estado por aquí. Muchas Nos gracias a vosotros. vemos la semana que viene aquí en el Foro de la Historia. Chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.